morfológica de los dos tipos de tejido óseo que tenemos, ¿no? Esponjoso y trabecular. Yo he traído una pequeña vértebra que no puedo decir de dónde me la he robado, pero hace muchos años. Pueden irla chequeando. Ahí pueden distinguir en el borde externo de la vértebra, ¿no? Del cuerpo vertebral, la uniformidad que tiene el hueso, ¿no? Como si fuese una sola unidad, pues, compacta. Ese es el hueso justamente compacto, ¿no? Que puedes pasar por toda la clase, no hay problema. Y en la parte interna tenemos al hueso esponjoso o trabecular, ¿no? Esos dos tipos de hueso no existen independientemente, sino que justamente se combinan entre ellos para formar los distintos huesos del cuerpo, ¿sí? Y obviamente en algunos tipos de hueso, en algunos lugares de estos huesos voy a encontrar yo más predominancia seguramente del hueso esponjoso o, si no, más bien a través de hueso trabecular, de hueso compacto, ¿no? Y se van a, como le digo, distribuir de esta manera. De nada. Muy bien, entonces, yo quisiera preguntar, ¿el tejido óseo del hueso es un tejido vivo o es un tejido inerte? Es un tejido vivo, ¿no? Definitivamente. Por eso lo estamos viendo acá en histología, porque hay células, hay matriz y todo. Entonces, por lo tanto, es un tejido vivo, ¿no? A pesar de que el hueso parezca realmente algo inerte, algo que no tiene mucho, que no hace mucho, en realidad hace muchas cosas, ¿no? Y este concepto es importante porque nos lleva a hablar de la llamada remodelación ósea, ¿no? Nuestros huesos están en constante recambio. Pueden fortalecerse o pueden debilitarse de acuerdo a nuestras acciones, a nuestro comportamiento a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, yo en mi especialidad, yo veo muchos pacientes con osteoporosis, ¿no? Ya no sé, personas de 60 años, ¿no? 65 años, son sintometría y tienen osteoporosis. Y me dice, doctor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y yo, todo malo, le digo, bueno, hay que hacer ejercicio. Yo la mando a hacer ejercicio. Y me viene así como que, hay una pastillita para tomar. Hay tratamientos médicos, hay tratamientos farmacológicos, pero definitivamente el estímulo físico sobre el hueso, y esto abarca para otros tejidos, es importantísimo y vital para lograr una buena estructura del mismo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner aquí un huesito, ¿no? Que puede ser tal vez muy cortical en estas zonas, ¿no? Por darle una distribución. Y esponjoso, trabecular en la parte interna, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando yo exijo el hueso, lo someto a presiones, a presión, ¿no? Quiere decir, yo qué sé, levantar peso, hacer gimnasio, ¿no? Trabajo, ejercicio con resistencia. Esta presión ejercida sobre el hueso, en diferentes direcciones, en diferente ángulo, ¿sí? Va a fortalecer la estructura del hueso en esas regiones, en esas estructuras, ¿no? El hueso esponjoso, estas trabéculas que aparentemente no tienen organización, realmente para nosotros tal vez no, pero la naturaleza llevada por las leyes de la física, ¿sí? Salió biofísica, me imagino, no sé, hace de que estas, como pequeñas columnas, ¿no? Como si fueran diseñadas por un arquitecto, se distribuyan y se fortalezcan de tal manera que ayuden a distribuir las fuerzas de tensión, no solo haciendo cada trabécula más fortalecida, sino también la arquitectura, y de esta manera crea un hueso más resistente, ¿no? Entonces, si es que ustedes a los 50 años o 60 años no quieren tener osteoporosis, lo mejor que pueden hacer es justamente ejercicio físico, ¿no? Es mucho, yo que sé, más eficiente prevenir que luego tratar, ¿no? Y el tratamiento muchas veces ayuda, pero parcialmente, ¿no? Y bueno, son cosas que realmente dependen de cada uno de nosotros incorporarlo en nuestra vida, ¿no? Entonces, ojalá todavía tiene chance para ponerse pilas un poco con eso, porque al principio cuesta un poco, pero bueno, uno le va agarrando la costumbre, ¿no? Entonces hay que entender eso, nuestro hueso está en constante remodelación. Vamos a hablar de qué células son las que forman hueso, qué son las que reabsorben hueso, ¿no? Y como les digo, llevadas por las fuerzas de tensión que nosotros ejercemos todos los días, nuestros huesos se van a fortalecer. Y obviamente una persona, digamos, por alguna enfermedad que esté postrada, ¿no? Alguna enfermedad neurológica, yo qué sé, o simplemente que sea muy sedentaria, por el contrario, ¿no? Esta densidad mineral del hueso, como no la estamos haciendo, trabajando, estamos exigiendo, este hueso se va a debilitar, este hueso se va a chupar, vamos a decir, se va a adelgazar,
y se va a convertir en un hueso mucho más frágil. ¿Sí? Mucho más frágil. Muy bien, ahora, vamos a verlo también en la clase, pero quiero ir avanzando también. Vamos a ver este lado de la pizarra, ¿no? Sabemos que tenemos, como le digo, un hueso esponjoso y un hueso cortical, ¿no? O sea, compacto, cortical, esponjoso o trabecular. Y ambos están formados por unas estructuras llamadas osteonas. ¿Ya? Las osteonas. Hay una osteona cortical y una osteona trabecular. Y las osteonas son simplemente como columnas o como pilares. ¿Ok? En el hueso compacto, las osteonas están muy pegadas unas con otras, ¿no? Y acá tenemos encima matriz mineralizada y otras laminillas, ¿no? Que vamos a ver. Entonces se forma una unidad bien gruesa. Y las osteonas son así, rectas, una al lado de otra. ¿Bien? Y el hueso esponjoso, por el contrario, las osteonas son así, ¿no? De distribución aparentemente irregular, de distintas direcciones, no son columnares, ¿no? Sino que tienen esta estructura serpenteada, digamos. Otra diferencia importante es de que en el hueso cortical, ¿no? O compacto, cada osteona en el medio tiene un canal por donde circulan vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Canales longitudinales y entre ellos canales también transversales, ¿sí? Los canales de Havers y los canales de Bollmann. Bien, por acá circulan vasos sanguíneos, nervios, ¿no es cierto? Que me preguntabas tú desde el periósteo hasta el endósomo, ¿no? El hueso esponjoso, por el contrario, no tiene, esas osteonas no tienen un orificio en el medio por donde circula. ¿Por qué? Porque en estos espacios, aquí ya tengo yo ya tejido conectivo, ¿no? Que puede ser tejido conectivo hematopoyético, ¿no? Formando por ejemplo la médula ósea roja, o tejido adiposo, la médula ósea amarilla, ¿no? Pero esos espacios están llenos y por lo tanto tienen ya circulación, nutrientes, vasos sanguíneos y células, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tiene un sistema de conductos y este no tiene, sino más bien la porosidad que le da la estructura, ya pues le brinda esta capacidad de tener tejido circundante entre esas osteonas. ¿Bien? Ese es un corte, digamos, longitudinal. Si es que yo veo una osteona, lo corto, vamos a cortarlo así, digamos, ¿no es cierto? Y lo voy a voltear para verlo de frente. Lo que yo voy a ver una osteona es así, el orificio en el medio y un sistema de laminillas con células, ¿no? Como si yo cortara una cebolla a la mitad y la viera, esa misma estructura tiene una osteona, ¿ya? Una osteona cortical. Acá tengo el canal de Bollmann con los vasos sanguíneos, ¿no? Y de cuando en cuando aquí, entre estas laminillas, tengo espacios o lagunas que están ocupadas por unas células que se llaman osteocitos, ¿ya? Y esos osteocitos se comunican entre ellos para poder coordinar justamente el comportamiento del hueso, ¿no? Ver si necesito formar hueso, tengo una lesión por acá, o voy a reabsorber el hueso porque necesito calcio en la circulación, ¿no? Entonces, más o menos es así. Todo esto que les estoy diciendo ahorita vamos a verlo en la clase, pero bueno, yo quería repasarlo porque a veces no se entiende muy bien mientras están atentos y despiertos todavía, ¿ya? Porque acá media hora no sé cuántos sobrevivientes habrá. Bueno, entonces ahora sí nos metemos al tejido óseo, que forma parte de lo que podemos llamar el sistema o el aparato antiguamente locomotor o osteomioarticular, ¿no? Osteomioarticular. Acá tenemos tipos de tejido conectivo, tanto general como especializado, ¿no? En los huesos, estos huesos protegidos en algunas regiones por cartílago, ¿no? Y estos huesos se mueven, ¿gracias a qué? A los músculos. ¿Y qué es lo que une un hueso con un músculo? Un tendón, ¿no es cierto? Por eso es el tejido conectivo denso regular, que forma tendones y ligamentos, ¿no? Entonces la combinación de los huesos, de los huesos y los cartílagos, ¿no? Estos unidos al tendón y al músculo, osteomioarticular, ¿no? Forma todo el sistema que a mí me permite moverme, caminar, ¿no? Todo controlado por mi sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, y como les decía, ese es un tejido vivo, ¿no? Sabemos que hay células que están en constante recambio, constante remodelación, ¿no? Y tiene varias funciones.
Por ahí la primera función es la de protección de los órganos más frágiles, por ejemplo mi cerebro, protegido por el cráneo, mi corazón, mis pulmones, protegido por las costillas, ¿no? la caja torácica, y así puedo dar muchos otros ejemplos. Estructural, obviamente, nos da la forma de ser humano, ¿no? Al perro le da la forma de perro, al gato de gato, pero los huesos forman la estructura, el esqueleto, ¿no? A nosotros nos ha vuelto bípedos, dos piernas, dos manos y un tronco. También tiene una función de síntesis, ¿no? Hematopoyética, de síntesis de los componentes sanguíneos, ¿no es cierto? La médula ósea roja se forma ahí los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿no? Y las plaquetas son los componentes de la sangre, ¿no? Los diferentes subtipos que tenemos por ahí. Y también sirve de almacenamiento, ¿no? De minerales, por ejemplo, ¿no? El calcio, tal vez en primer lugar, fósforo también, magnesio también, ¿no? Algunas vitaminas están bebidas en el tejido óseo y que podemos nosotros acceder a ellas si lo necesitamos. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? No sé por dónde dará la vértebra por ahí, espero que regrese a mis manos al final de la clase. Vemos, este es un ejemplo de un huesito largo, ¿no? Pareciera un déficit por acá, un poco deforme, pero bueno. Lo que quiero resaltar es la estructura, ¿sí? Esto se llama hueso esponjoso. Yo creo que es muy sencillo de identificar por la forma que tiene, justamente poroso como una esponja, ¿no? Y por fuera el hueso compacto, ¿bien? El hueso compacto obviamente es duro, es más duro probablemente si ya lo pensamos, pero esta distribución del hueso esponjoso, como les decía, es la que permite distribuir las fuerzas de tensión para que no caigan solamente durante un mismo punto, porque el hueso sería mucho más frágil, ¿no? A veces has visto una piedra, por más dura que sea una piedra, un golpe en el lugar correcto se parte en dos, ¿no? Porque es muy sólido. Esta distribución permite, paradójicamente, ¿no? Que parezca que no, hacer el hueso aún más resistente. Entonces, gracias a sus nombres, esponjoso o trabecular y compacto cortical, o también llamado osteonal. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, ¿no? Y cada uno, en anatomía podrán ver cuál es la composición de hueso compacto, hueso cortical, ¿no? O hueso esponjoso más bien, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un hueso largo, ¿no? Las epífisis, las diáfisis. Generalmente en la epífisis yo tengo mayor componente de tejido esponjoso y por fuera una capa delgada de tejido compacto, oso compacto, y en la parte de la diáfisis, la parte media, más bien al contrario, se hace más fuerte o más grueso el componente compacto y un poquito más delgado el componente esponjoso, ¿no? Y esto puede variar de acuerdo a cada hueso. Ahí en la vértebra también ven, la parte del cuerpo vertebral es mucho más de hueso esponjoso que de hueso compacto, pero las apófisis probablemente son más de tejido compacto, ¿no? Esto es lo que yo les estaba adelantando. Este es un corte como así en forma de pinza, ¿no? Triangular de un hueso largo, ¿no? Un corte transversal. Entonces aquí yo tengo el componente compacto y aquí tengo el hueso esponjoso, ¿eh? Este huesito está cubierto por tejido conectivo también. Por fuera, el tejido conectivo toma el nombre de periósteo, porque está fuera, peri, ¿no? La periferia, ¿no? Es periférico, ¿no? Como quieran acordarse. Y por dentro, revistiendo estas cavidades de esta parte, tenemos al endostio, ¿sí? Endo de adentro, ¿no? Endoscopía, como llaman. Todo lo que es endo es adentro. Entonces, periósteo y endostio, que lleva tejido conectivo, que lleva vasos sanguíneos y lleva inervación, ¿no? Es un tipo de tejido conectivo general. Y simplemente para resaltar estos canales, ¿no? Los canales que transcurren a lo largo, al eje largo de estos sistemas de Haber, de esas osteonas, se llaman conductos de Haber, ¿sí? Conductos de Haber. El conducto de Haber con el sistema de laminillas se denomina osteona o sistema de Haber, ¿sí? Conducto de Haber más el sistema de laminillas, a eso se le llama osteona o sistema de Haber, ¿ya? Entonces en el medio de cada sistema de Haber, en el medio de cada osteona, hay un conducto de Haber, ¿ya?
Y conectando los conductos de Haber de manera transversal, incluso el periósteo con el endósteo y entre esos conductos de Haber, tenemos a los conductos de Boltzmann. ¿Ya? Conductos de Boltzmann. Ahorita vamos a ver un poco, hay otra imagen del sistema de laminillas también, ¿verdad? Periósteo, ¿sí? La capa de tejido conectivo que está por fuera del hueso en la superficie. Acá tenemos imágenes del hueso esponjoso y acá imágenes del hueso compacto. El tipo de osteona, digamos, más, no sé si estudiado en particular, pero digamos que uno siempre más hace hincapié en la osteona del hueso compacto, ¿no? Por la característica histológica y la distribución que tiene. Entonces aquí vemos otro corte de manera muy similar. Aquí más bien ya vamos resaltando un poquito, como si sobresaliera una osteona, ¿no? Entonces vemos ahí el sistema de laminillas, 15, 20, 30 laminillas. Entre esas laminillas las lagunas que están ocupadas por los osteocitos, ¿sí? Con su canal central llamándose en conjunto sistema de Haber. ¿Ya? Sistema de Haber. Ahora, los sistemas de Haber son estructuras, como ven ahí, redondeadas, básicamente redondeadas, ¿no? Circulares. Entonces, si es que yo pongo un círculo al lado de otro círculo y acá al lado de otro círculo, ¿qué es lo que pasa? Tengo estos espacios, ¿no? Porque no son cuadrados, no encajan perfectamente. Tengo espacios pequeños. Y estos espacios están ocupados por las llamadas laminillas intersticiales. Laminillas intersticiales, que son remanentes de sistemas de Haber o de osteonas que han entrado en degeneración. ¿Sí? Esta osteona en algún momento se va a ir degenerando y va a ser reemplazada por otra osteona, ¿no? Y en el medio va a quedar estas laminillas intersticiales. ¿Sí? Entonces tengo los sistemas de Haber o las osteonas, las laminillas intersticiales, ¿sí? Y por fuera de todo tengo las laminillas circunferenciales, ¿ya? Circunferencial externa y circunferencial interna, ¿no? Digamos que más bien acá debería estar la médula ósea, digamos, ¿no? Esta es la laminilla circunferencial interna y esta es la laminilla circunferencial externa, ¿ya? Esa es la composición del hueso compacto, desde las osteonas, las laminillas intersticiales, ¿no? Que están entre las osteonas, y las laminillas circunferenciales tanto internas como externas, ¿no? Y yo tengo aquí a los osteocitos que están por acá, osteocitos también por acá y osteoblastos también por acá. Vamos a ver que otros células también hay. Bien, y esta línea que delimita a cada una de las osteonas se llama línea de cemento, ¿ya? Línea de cemento. La línea de cemento es una cajita, una cubierta delgada formada de tejido colágeno, de fibras de colágeno, que delimita a cada una de las osteonas. Entonces es una imagen histológica, ¿sí? Más real. Este borde de esta osteona será la línea de cemento, igual acá la línea de cemento, y acá tengo, mira, acá están justo las laminillas intersticiales, ¿no? El canal central lo llamado canal de Haber, ¿no? Y todo esto es la osteona, osteona, ¿no? Y las lagunas que contienen a los osteocitos. Aquí arriba vemos esas células amarillas, estrelladas, ¿no? Tienen muchas prolongaciones, son los osteocitos. Recordemos que si bien este osteocito no se va a mover de su laguna, porque la matriz del hueso está mineralizada, ¿no? Sólida, no se puede mover, existen unos canalículos microscópicos, ¿sí? Que comunican estas laminillas, y a través de los canalículos los osteocitos van a extender sus prolongaciones, ¿no? Casi como si fuesen neuronas haciendo sinapsis. Igual los osteocitos están ahí comunicados unos con otros, ¿no? Para ocuparse de la integridad y el metabolismo del hueso. A ver, el hueso esponjoso trabecular, ya les dije, no tiene conductos de Haber, no tiene conductos de Boltzmann, porque las osteonas en sí mismas forman la arquitectura, y entre los espacios que dejan esas osteonas, ¿no?
ya tenemos tejido conectivo. ¿Bien? Cada osteona, llamada en este caso trabecular, estamos hablando de hueso trabecular, está compuesta por discos planos, ¿no?, que se apilan entre sí mismos y tiene más o menos 70 micras de espesor, 600 micras de longitud, no se acuerda de allí, y tiene alrededor de 20 láminas concéntricas. Y ese es lo que vemos, ¿no? Esto es una osteona, ¿no? Hemos cortado transversalmente una osteona, le hemos puesto de frente, y esto es lo que vemos, ¿sí? El sistema de laminillas, ¿sí?, sobre las cuales tenemos a las lagunas que contienen osteocitos, y vamos a encontrar también otras células como osteoclastos u osteoblastos, ¿no? Los mineros del hueso y los formadores del hueso, ¿ya? Y los canalículos, como les digo, que comunican a las capas de laminillas, ¿no? Pero recordando que no tiene el conducto medio que sí tiene el hueso compacto. Y aquí vemos, ¿no? Está formado, de la matriz ósea forma laminillas de más o menos 3 micras de espesor, los osteocitos se encuentran en las lagunas entre las laminillas, el conducto de Haber está en el medio, longitudinal del hueso. El sistema de Haber está formado por el conducto más las laminillas concéntricas, que pueden ser 15, 20, 30 laminillas concéntricas. En la periferia de cada osteona tenemos a las líneas de cemento que están formadas por colágeno tipo 1 y los conductos transversales que unen a estos sistemas de Haber se llaman conductos de Volkmann. Fácil, muy bien. Entonces, esto se llama hueso ¿de qué tipo? Trabecular. Esponjoso o trabecular, ¿no? Esto se llama hueso compacto. Muy bien. Este sistema de aquí, que lo han dividido, han sacado las capitas, ¿cómo se llama? Sistema de Haber. Muy bien. Este orificio, este canal que está en ese sentido, ¿cómo se llama? Conducto de Haber. ¿Y estos? Conducto de Volkmann. Estos puntitos negros, ¿qué serán? Son los osteocitos, ¿no? O pueden representar otras células también, ¿no? Hay osteocitos por la frecuencia, ¿no? Pueden ser osteoclastos, acá especialmente osteocitos superficie, osteoblastos. Bien, y como vemos aquí tenemos el endostio, que es tejido conectivo denso irregular, que forma la parte interna del hueso, la cavidad medular, por decir así, ¿no? Con los espacios entre el hueso trabecular, y el periósteo, ¿sí? El periósteo que más bien rodea o forra, ¿no?, al hueso externamente, ¿ya? Y el periósteo está pegado al hueso, como anclado al hueso, mediante las llamadas fibras de Sharpey. Sharpey. Así como el perrito, Sharpey igualito, las fibras de Sharpey, ¿no?, que son como estacas que penetran al hueso, ¿sí?, y ayudan a fijar al periósteo justamente al tejido. Muy bien. Difícil no es, ¿ah? Perdón, muy bien. Entonces, como todo tejido, ¿sí?, en este caso, el tejido óseo, ¿qué es? ¿Dentro de qué otro tejido está incluido? ¿O subtipo de qué es? Es un tipo de tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, especializado, ¿bien? Como el cartílago, como el tejido adiposo, como el tejido adiposo también. Muy bien, entonces tiene una matriz y tiene unas células que lo componen, ¿no? En este caso la diferencia con el tejido óseo y otros tejidos es que la matriz está bastante mineralizada, lo que le confiere físicamente su dureza, ¿no? Muy bien, entonces yo tengo una matriz orgánica, que es los componentes que ya nosotros conocemos de otros tejidos, y la matriz inorgánica que corresponde a las sales minerales que hablamos, ¿no?, de calcio, fósforo, sodio. La matriz orgánica, la sustancia fundamental, ¿sí?, porque tiene sulfato, ácido hialurónico, no tiene nada nuevo, muy parecido al cartílago, ¿no? Osteocalcina, ¿ya?, que es una proteína característica del hueso, ¿no?, como es acá por ahí la segunda más abundante después del colágeno. Está sintetizada por los osteoblastos, dependiendo de la vitamina K, estimulado por el calcitriol, es una hormona, ¿no?, que produce para la tiroides, y se une a la hidroxiapatita para, justamente a nivel molecular, facilitar
la unión entre estas, digamos, que se haga más fuerte, ¿no? Las uniones moleculares de las sales esta de calcio, ¿no? Y otras moléculas, otras proteínas como osteolectina y osteopontina, que son proteínas, glucoproteínas también de adhesión, ¿no? De adhesión a nivel de la matriz fundamental, de la sustancia fundamental, ¿no? La matriz orgánica. Y esto que es súper importante, el tipo de fibras o el tipo de proteínas orgánicas que existen en la matriz más abundante en el hueso es el colágeno de tipo 1, ¿ya? Entonces en la matriz del hueso abunda el colágeno de tipo 1, ¿bien? Similar al colágeno que encontramos en el fibrocartílago, por ejemplo, en el cartílago fibroso, o que encontramos en los ligamentos y tendones, ¿bien? Este tipo de colágeno, la distribución que está, requiere bastante resistencia, ¿bien? Entonces, acuérdense que estamos hablando de colágeno tipo 1 en la matriz del hueso. Y la matriz inorgánica, ¿no? Como dice, tal vez representa 75% de tu peso. Si retiramos el agua, bueno, por ahí un dato muy importante. Y sí que el mineral más abundante en el hueso es el calcio. La forma más abundante es el fosfato de calcio. Podemos encontrar citrato, carbonato de calcio también, ¿no? Adherido a otras sales o a otros minerales como magnesio, como decía, sodio, potasio, y por ahí fósforo también debería aparecer. Bueno, el fosfato de calcio está ahí, el fósforo de hecho, ¿no? Pero ahí tenemos los minerales más importantes. Entonces, el más común, el fosfato de calcio. Una vez conocida la matriz, vamos a hablar ahora sí de las células, del papel que cumple cada célula, ¿ya? Hay células, como yo les adelantaba, que forman hueso, y otras células que más bien van a quitar el hueso, van a minar el hueso, ¿no? Dependiendo de nuestras necesidades fisiológicas. La célula, digamos, central, más importante del hueso es el osteocito, ¿no? Pero es una célula madura y el osteocito es una célula adulta, ¿no? Que se encarga más que nada de mantener y monitorizar la integridad del hueso, ¿sí? Si está todo bien o no está todo bien, y este osteocito va a comandar tanto al osteoblasto o al osteoclasto para que cumplan su función. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, antes del osteocito tengo yo a la célula osteoprogenitora, ¿sí? Que nace de la célula pues, mesenquimática, ¿no es cierto? Y va como rama a la célula osteoprogenitora, que va a dar como producto, como diferenciación al osteocito. La célula osteoprogenitora es una célula poco diferenciada, ¿sí? Que se va a transformar en osteocito, ¿ya? Yo tengo osteocitos, los que hemos visto que están metidos entre las laminillas, ¿no? O tengo también osteocitos de superficie que no se quedaron atrapados dentro de la matriz, sino que se quedaron justo, como dice su nombre, en la superficie del hueso, ¿no? Recubriendo superficie. La diferencia entre todos es la ubicación, pero después son igual de tienen la misma característica. Otra célula importante es el osteoblasto. El osteoblasto es la célula formadora de hueso. El osteoblasto es la célula formadora de hueso, ¿ya? Y todas estas células son de la misma familia. Todas son de la misma familia. Todas nacen de la célula osteoprogenitora, la célula mesenquimal, ¿no? Pluripotencial. Menos este osteoclasto. El osteoclasto es el primo de todos, ¿no? Es el que ha llegado a la casa, a la familia, ¿no? Pero tiene otro origen. Este osteoclasto va a nacer o va a diferenciarse a partir de la célula madre hematopoyética, ¿sí? Y tiene características, y bueno, dentro de la línea hematopoyética, ¿no? De la madre hematopoyética de la tribu de los granulocitos macrófagos, ¿ya? De los granulocitos macrófagos. Entonces, este osteoclasto es el minero del hueso, tiene capacidad de fagocitosis, ¿sí? Libera unas enzimas que van a, digamos, digerir el hueso, ¿no? Y van a procesarlo y van a liberar calcio a la circulación, ¿sí? Pero tiene otro origen. Entonces, recuerden que todos son de la misma familia. La célula osteoprogenitora, ¿no? Célula mesenquimática, menos el osteoclasto que nace de la célula madre hematopoyética de la línea granulocito macrófago. Y esto nos da pistas también porque las células
son macrófagas, o sea, son grandes y tienen funciones de fagocitosis, como les digo, ¿no? Y tiene otras características, por ejemplo, tiene varios núcleos, vamos a ver eso. Muy bien. Las células osteoprogenitoras se diferencian a partir de las células mesenquimiomáticas pluripotenciales, ¿no? A nivel fetal se forman centros de osificación, o sea, donde este tejido mesenquimático, esas células se van a comenzar a diferenciar en células osteoprogenitoras, lo que va a, bueno, y se aglomeran, ¿no? Lo que va a constituir un centro de osificación, ¿no? Y además tenemos esas células osteoprogenitoras en la parte, en el periósteo también tenemos, ¿no? Pero en las etapas de nacimiento más que nada, ¿ya? Tiene un núcleo ovalado, citoplasma con límites irregulares. Bueno, morfológicamente no es muy llamativa, realmente tiene una forma, eso, parece una célula mesenquimática, ¿no? Fusiforme, forma irregular realmente, ¿no? Poco diferenciada, esa es la idea, ¿no? Una célula poco diferenciada. El osteoblasto, la célula formadora de hueso, ¿ya? Cuando se pega el hueso, digamos, tengo el osteoblasto, tengo acá un osteoblasto, ¿no? Así. Como dice ahí, el núcleo es excéntrico, o sea, si acá está el huesito, su núcleo debe estar por acá, ¿no? Alejado un poquito del hueso. Tiene un citoplasma basófilo y tiene organelas bastante desarrolladas, ¿no? Porque necesita la maquinaria para sintetizar diferentes proteínas o moléculas justamente para formar la matriz del hueso, ¿no? Todavía no la mineralización, sino la matriz del hueso. Y están unidas entre sí mediante prolongaciones y nexos o conexones, ¿no? Esas uniones gap que tienen algunas células, en este caso se presentan, por ejemplo, ¿no? Estas células, los osteoblastos, van a producir algunas proteínas también, ¿no? Moléculas, interleuquinas, por ejemplo, 1, 6 y 11, que son interleuquinas inflamatorias. En este caso, esas interleuquinas estimulan la formación de osteoclastos, ¿no? O estimulan a los osteoclastos. Pueden sintetizar también prostaglandina 2, que a la vez estimula a la interleuquina 1 y por lo tanto va a tener un efecto similar al osteoclasto, ¿no? Va a producir también crecimiento, factores de crecimiento factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿no? Factor de crecimiento transformante beta también, que va a, como les digo, a facilitar la formación del nuevo hueso, ¿no? Como estimulando la diferenciación de células osteoprogenitoras, ¿no? Estimula la formación de más osteoblastos e inhibe la función de los osteoclastos. ¿Bien? Y esos osteoblastos, en algunas situaciones, ¿no? Bueno, o sea, de hecho, en la mayoría de situaciones se van a diferenciar o van a madurar y se van a transformar en osteocitos. ¿Bien? Recuerden que este sufijo blasto, ¿no? Generalmente involucra a una célula joven. Todos acá sabemos de que el osteoblasto es la célula formadora de la matriz, la célula joven del tejido óseo y que se va a diferenciar o va a madurar en osteocitos, ¿no? Que pueden ser los osteocitos comunes o los osteocitos de superficie llamados ahí de superficie, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos algunas fotografías, miren, no son muy fotogénicas, digamos, ¿no? Biografía electrónica con las organelas, ¿no? Por ahí se pone un parte de Golgi, lisosomas. Muy bien. Ahora, una vez maduradas, se transforman, hemos dicho, en osteocitos, ¿no? Como está ahí entre comillas, la verdadera célula ósea, ¿no? La que abunda en nuestros tejidos, en nuestros huesos, que están encargadas de monitorizar la integridad del hueso. Se origina a partir del osteoclasto, tienen organelas tal vez un poco menos desarrolladas porque ya su papel no es sintetizar matriz, ¿no? Sino, como le digo, comunicarse y sí liberar algunas sustancias quimiotácticas que van a estimular tanto a los osteoblastos y de esta manera a los osteoclastos también. Mantienen, como dice, hay una importante comunicación entre estas células. Recuerda que esta célula con esta célula se están hablando, se están tocando, tienen prolongaciones, tienen bracitos muy largos que circulan a través de estos canalículos. Hay canalículos y se van a comunicar. Entonces, si sufrimos un trauma, por ejemplo acá, un golpe, una caída, ¿no? Los osteocitos que están acá
van a comenzar a hablar con los osteocitos de otros lados y van a liberar un montón de sustancias para que se activen las células osteoprogenitoras o se activen los osteoblastos, ¿no? Para formar más hueso, etc., ¿no? Incluso hasta los osteoclastos para remodelar. Como les digo, esta osteola ya no la necesito acá, ahora la necesito acá, ¿no? Entonces se van degenerando unas y se van formando otras. Ese papel de monitoreo y de organización lo cumple el osteocito. Y para eso los osteocitos deben estar comunicados. Entonces esta imagen es una imagen súper bonita, ¿no? De microscopía electrónica de transmisión o de referencia, donde yo veo el osteocito en su laguna y esos pequeños canalículos, ¿no? Uno al menos ha salido como la prolongación, ¿sí? Sale a través de canalículo, ¿no? Acá tengo la laguna del osteocito y bueno, las pequeñas prolongaciones no las voy a ver en el microscopio óptico definitivamente, pero tengo que saber que circulan por ahí, ¿no? Hasta complicarse con otro osteocito. Ahí está, ¿ves? Esa es una imagen electrónica, microscopio electrónico de barrido, ¿no? Bien. De barrido. Entonces este es el osteocito y sus muchas prolongaciones. Ya está. De acá, mira, realmente no sé mucho que decir. El osteocito es lo mismo que el osteocito. Son osteoblastos que finalizaron la formación de hueso, o sea, formaron hueso y se quedaron ahí, pues, ¿no? En la superficie del hueso, afortunadamente para ellos, no se quedaron atrapados. Recubren superficies tanto internas como externas, ¿sí? Descansan sobre una capa delgada de materia osteoide, o sea, de un osteoide, de una matriz ósea no mineralizada, y obviamente se comunica con los otros osteocitos. Definitivamente. Y acá está. Las células extrañas, ¿no? Los foráneos son los osteoclastos. Son las células, como dice ahí, que degradan hueso, que producen reabsorción ósea. Bueno, en algunos libros sale resorción ósea, ¿no? Ambos términos supongo que vale, se entiende, ¿no? Perdón, resorción o reabsorción ósea. O sea, quiere decir, si es que mi cuerpo necesita calcio, yo qué sé, porque he hecho un ejercicio intenso, ¿no? Contracción muscular o qué sé, el calcio sirve para muchos procesos internos en la célula. Son estos osteoclastos los que van a, como les digo, digerir, entre comillas, el hueso y van a liberar este calcio y otros minerales hacia la circulación sanguínea. Derivan de la unidad formadora de colonias de granulocitos macrófagos, ¿no? Eso significa CFUGM, unidad formadora de colonias de granulocitos macrófagos, y como les digo, es una rama de las células madres hematopoyéticas. Se derivan en células osteoprogenitoras de osteoclastos, preosteoclastos y reosteoclastos. Son células grandes, ¿no? Granulocito macrófago, ya les dije, macro porque son células en general, toda esa familia son grandes. Más o menos 100 micras de diámetro, bueno, y son células multinucleadas. Entonces, sobre el osteoclasto ya estamos dando datos muy importantes que la diferencian de otras células, ¿no? No solo la familia, no solo el origen, no solo la función, sino el tamaño, ¿bien? Y esto de que son multinucleadas, ¿ya? El citoplasma puede tomar diferentes coloraciones dependiendo la madurez de las células y el componente interno, ¿no? Porque tenemos, como les digo, la fosfatasa ácida, que es especialmente abundante en los osteoclastos que están digiriendo el hueso, ¿no? Y van a ser un poco más basófilos, posteriormente están un poco en reposo, cuando están haciendo mucho, pueden volver un poquito más acidófilos este citoplasma, esta tinción, ¿no? Bueno, tiene capacidad de fagocitosis, esto ya lo hemos dicho un montón de veces. Su estimulación depende de los osteoblastos, ¿no? O sea, yo tengo el osteocito estimula al osteoblasto, y han visto que el osteoblasto puede liberar sustancias que estimulan a los osteoclastos o al contrario, que inhiben a los osteoclastos, ¿ya? Y estos osteoclastos descansan sobre una depresión, una pequeña depresión en el hueso que se llama laguna de Houchet. Entonces digamos que estamos acá y aquí tengo una pequeña hendidura donde tengo al osteoclasto, ¿no? No he terminado de digerir, y acá tengo su zona de sellado, ¿sí? Y este espacio, esa depresión se llama laguna de Houchet.
Entonces pueden preguntar qué célula encontramos en la laguna de Hoche, por ejemplo, osteoclastos, blancos, osteocitos, ¿no? Porque luego ya ustedes ya saben. Esas preguntas no saben en qué momento de la vida llegan estas preguntas. Obviamente acá el tamaño estoy exagerando, pues, ¿no? Son super microscópicos, ¿no? Tendría que dibujarlo así un poquito. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo creo que va quedando claro, ¿no? Este es un osteoclasto, tiene la cara que va hacia el hueso, tiene así como pseudópodos, ¿ya? Tiene una zona de sellado, ¿no? Para evitar que estas enzimas lisosomales, estas enzimas digestivas, escapen, ¿no? De donde queremos sacar el hueso. Acá una imagen similar, ¿no? Ahí vemos no solo organelas, sino estas que son. ¿Qué se ven esas? Porque acá veo las mitocondrias, ¿no? Aparato de Golgi, parece. ¿No? Esos son los núcleos, ¿no? Cuando se acuerdan que tiene núcleos, varios núcleos, hasta 50 núcleos dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí vemos algunas fotitos, ya vemos más a nuestra definición más familiar, ¿no? Mira, esos son leucocitos. O sea, acá yo veo un linfocito, este parece un neutrófilo, ¿no? Otro linfocito, y acá también esta cosa, mira, es un osteoclasto, ¿no? Bastante grande, comparado con otras células, y bueno, acá tenemos los núcleos, ¿no? Que son, y los puntitos moraditos, que son las vacuolas seguro llenas de enzimas lisosomales. Acá un poco lo mismo, ¿sí? Esa es microscopía electrónica. Acá tenemos la superficie del hueso, acá tenemos estos pseudópodos, ¿sí? Esta será la zona de sellado, ¿no? Y ahí se está liberando, se está recogiendo el huesito. Acá tenemos un núcleo y varias organelas. Así que una foto también interesante y bonita. Y acá no hay mucho que ver. Ya. Acá debería estar todo esto tapado para preguntarles. Ajá, ya. Está fácil, ¿eh? Por eso ya nos vamos yendo, creo. Si respondo rápido, ya nos vamos yendo. Ya, a ver, entonces fácil. Vamos a ver el puntero. Ya, ¿se ve la flechita? Sí. Ya, a ver, entonces esto de aquí se llama. Ostiona. A ver, chicos, por favor, si no vas a responder, guarda silencio, nos vamos un ratito, ahorita conversamos. ¿Ya? Y si responden, mejor para avanzar. Eso se llama, hemos dicho, para que ya me respondieron, osteona, ¿no? Mejor que osteón. Osteón suena otra cosa, es una osteona. Acá hay otra osteona, definitivamente acá hay otra osteona. Muy bien. Esta, ya, ¿sí? ¿Saben? Esta línea por ahí más basófila que rodea se llama línea de cemento, que está formada por colágeno 1, colágeno 1. Colágeno. Fibras de colágeno, tipo 1. ¿Ya? Esta flechita negra está señalando este espacio de relleno que serán las, ¿qué cosa? Las líneas intersticiales, ¿no? Muy bien, esa flechita está señalando justo la línea de cemento, ¿no? Este conducto se llama conducto de Havers, ¿no? Estas laminillas que están aquí por fuera de todo, laminillas circunferenciales, ¿ya? Circunferenciales, en este caso son externas. Las que son internas están como que adentro. Para adelante. Quería señalar con la flechita acá. Acá estaría más o menos, ¿no? La línea circunferencial. ¿Sí se entiende? O sea, si tengo un hueso, igual que tenías al inicio, un hueso largo, ¿no? Casi la diáfisis, las líneas circunferenciales externas estarían acá, las internas estarían acá, ¿no? Y todo el resto está lleno de osteolas, ¿no? Más o menos así sería. ¿Ya? Las líneas circunferenciales. Y esto de aquí, entonces, ¿qué será? El periósteo, muy bien. Estas células son osteocitos. ¿Qué más puede haber acá? ¿La superficie?
fácil, hueso fácil. Ya, supongo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Ya se quiere ir, ¿ya? Muy bien, ¿todo está claro? La laguna de los osteoclastos está solo en la parte cercana a la teoría. Las lagunas de los osteoclastos, sí, en la superficie del hueso, en la superficie del hueso. Están fuera del periodo. No, en la parte interna no. En la superficie interna o externa del hueso está